La muerte es una cita, no es un accidente. Y en estos capítulos, para cerrar Deuteronomio, estamos llegando a la hora de la cita de Moisés. A Moisés le llegó la cita, le llegó el momento de partir. En estos textos vamos a ver cómo Moisés está dejando al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo uniéndose a su pueblo. Aarón se había adelantado ya y ahora Moisés va a unirse con su pueblo. En el día de hoy vamos a hablar de esto, de la muerte, a través de lo que está sucediendo en la vida de Moisés en estos últimos momentos de su vida. Aprenderemos mucho acerca de qué es la muerte y cómo debemos de ver la muerte nosotros. Vamos a ver a un hombre que en el lecho de muerte da instrucciones, está dando instrucciones y dejando encargos a las personas que están a su alrededor y de los cuales él era responsable. También veremos que es Josué el sucesor, palabras para él también hay, pero también conoceremos que Dios nos conoce y sabe aún lo que haremos. Dice su palabra que aún no está su palabra la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Él conoce todo de nosotros y lo vamos a ver a través de estos pasajes. Pero la hora ha llegado para Moisés. Y mira lo que dice en el capítulo 31, verso 1 y 2. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. 120 años, ¿cómo ves? Vivió 120 años, ¿no? Algunos ya están en los 80 y dices, ya, no puedo más, ¿no? Este hombre vivió 120 años. Su vida podría dividirse en 3 etapas: 40 años siendo instruido en Egipto, realmente educado y criado por la hija de Faraón en Egipto. Pasó por la Universidad de Egipto, ¿no? Pero después Dios lo saca de ese lugar y lo lleva 40 años a pastorear ovejas de las que hacen meh, ¿no? Y las está cuidando, son las ovejas de su suegro Jetro, ¿no? Y 40 años se gradúa de la Universidad del desierto, ¿no? Para que a los 80 años Dios lo llame y dices, ok, todavía hay una esperanza para mí, que Dios pueda llamarme. A los 80 años Dios lo llama, se revela a él, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y revela el plan que tiene para su pueblo: rescatarlo, liberarlo de la esclavitud en Egipto. Y Dios quiere usar a este hombre. Y este hombre a los 80 años regresa a Egipto y saca a su pueblo. Bueno, es Dios el que lo saca, pero Él es el que va liderando a todo el pueblo. Y por 40 años está vagando en el desierto, pastoreando también ovejas, pero ovejas de las que son tercas, ¿no? Y que te critican y que se quejan y que todo el tiempo, de esas que hablan, ¿no? Pastoreando a su pueblo. Y se graduó de la Universidad del Pueblo de Dios, y ese sí ya es un doctorado bien pesado, ¿verdad? Pero llega el momento en que Moisés dice: son 120 años, no puedo más salir ni entrar. Y no quiere decir que Moisés no fuera fuerte, al contrario. En Deuteronomio 34, unas páginas más adelante, en el verso 7, dice que Moisés, de edad de 120 años, fue cuando murió, y dice: sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Era un hombre fuerte, Lo veremos el día de hoy, antes de morir, subiendo un monte, ¿no? 120 años y tiene todavía su vigor, sus ojos no se han oscurecido. Pero entonces, ¿por qué dice no puedo salir ni entrar? Pues por lo que dice aquí mismo. Dios le dijo: no pasarás este Jordán, no pasarás este Jordán. Moisés hasta este punto iba a llegar, y sabiendo que sus días habían llegado, que era el momento de partir, llegó el día de su cita. Comienza a dejar encargos en las personas que están a su alrededor. Y el primer encargo se lo da al pueblo entero. Mira lo que dice en el verso 3 al verso 6 de este capítulo 31.
Dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y eso es interesante, porque al ver esto me doy cuenta que hay vida después de que alguien muere. O sea, la vida del pueblo de Israel no termina con la muerte de Moisés. El pueblo tiene que seguir adelante. Y aun cuando Moisés está a punto de morir, ellos van a continuar. Moisés no puede entrar a la tierra prometida, pero este pueblo va a entrar. Dios lo ha prometido y va a usar a Josué para meter a este pueblo dentro de la tierra prometida. Y entonces les dice: van a ser dirigidos por Dios. A través de la dirección de Josué van a ser protegidos por Dios. Y entonces les da este encargo: esfuércense, cobren ánimo, no tengan miedo, Dios va contigo. Pero después le da un encargo personal a Josué. Mira lo que dice en el verso 7. Dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y el mensaje es muy parecido. En realidad Josué es el sucesor de Moisés, pero necesita escuchar lo mismo que el pueblo entero está escuchando. Son las mismas palabras, pero si te das cuenta son más personales, ¿no? Y entonces lo mismo que nos sucede muchas veces a nosotros. Venimos, escuchamos la palabra de Dios es para toda la iglesia, pero de repente dices: esto es para mí, esto me lo está diciendo a mí. Es lo mismo que escucharon los demás, pero esto es personal. Dios me trajo para decirme estas palabras. Y así Josué está recibiendo las mismas palabras, pero es un mensaje personal, tiene nombre, ¿no? A veces así sentimos. El mensaje de hoy, ya de cuenta que tenía mi nombre, ¿no? Y así Josué, teniendo su nombre, le da el mismo mensaje que al pueblo, el mismo encargo. Después le encarga a los sacerdotes. En Deuteronomio 31, del versículo 9 al versículo 13 está el encargo a los sacerdotes. Pero miren lo que dice el verso 10 y 11. Dice ahí: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces el encargo a los sacerdotes es: tú vas a leerles esta ley, tú vas a leer este libro, Deuteronomio. Cada 7 años, cuando venga todo el pueblo, los vas a congregar y les vas a leer esto. ¿Y con qué fin? En el verso 12 me dice: para que ellos puedan oír, aprendan, teman a Dios y cumplan todas las palabras de esta ley, dice ahí. Entonces, los sacerdotes tienen un encargo más específico de enseñanza, de leerles la palabra, que puedan oír, aprender, que puedan temer a Dios y cuidar de guardar la palabra de Dios. Luego le da un encargo a los levitas. Esto está en el capítulo 31, versículo 24 al 27. A los levitas les da un encargo, y ese encargo dice en el verso 26: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces a los levitas que se encargaban de levantar el tabernáculo les dice: esta copia estará a un lado del arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Pero esta copia de Deuteronomio, este texto, tenía que estar pegado al arca del pacto, y esa era la responsabilidad de los levitas, ¿no? Y estas son las palabras de un hombre que está a punto de morir. Es Moisés dejando encargos al pueblo, a Josué, a los sacerdotes, a los levitas. Pero aún Dios tiene un encargo para él. Dios tiene algo que decirle a Moisés, y algo que todavía tiene que hacer Moisés antes de morir.
Y me dice ahí en el versículo 14 al 23 está este texto, y dice en el verso 14 de Deuteronomio 31, Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, ¿no? Se ha acercado el día de tu muerte. Y le dice, llama a Josué, tráelo al tabernáculo. Y sucede en el verso 15 que la nube, ¿no?, de la presencia de Dios se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y en el versículo 16 le dice Dios a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, ¿no? Y dice, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y dices, bueno, esas no son unas muy buenas palabras para alguien que está a punto de morir, o sea, y que ha estado pastoreando a este pueblo. De repente Dios le dice la verdad. ¿Sabes qué? Ellos se van a levantar, me van a dejar, van a fornicar con otros dioses y van a invalidar mi pacto. Dice Dios, y yo voy a tratar con ellos, yo voy a traer mi juicio sobre ellos. Pero como va a suceder eso y tú estás a punto de morir, este es el encargo. Verso 19 dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios le pide que escriba unas rimas, unas cuantas rimas, un rap, digamos así. Pero bueno, no era un rap, era un cántico, ¿no? Y este cántico Dios le dice, escríbelo, ¿no? Escríbelo, y no solo lo escribas, enséñalo y que se lo aprendan, que lo memoricen y lo canten. Porque llegará un momento que cuando ellos estén diciendo, recordando la melodía, recordando la letra, cantándolo, este cántico será un testigo contra ellos, un testigo contra ellos. Dios le encarga esto a Moisés, y Moisés, siguiendo este mismo tenor de Dios, diciéndole verdad es así, en el versículo 27 de este capítulo 31 les dice esto a los levitas, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, ¿cuánto más después que yo haya muerto? Entonces Moisés les está dando este cántico después de darles estos encargos, pero Moisés dice, yo conozco cómo eres. Bueno, Dios también. Y Dios me está dando un cántico para que sea testigo contra ustedes. O sea, si fueron rebeldes estando yo, y cuando muera, ¿qué va a pasar? Y Moisés está diciéndoles esto. Moisés encarga estas cosas, ¿no? Y Moisés lo escribió, ¿no? En el versículo 22, ¿no? Me dice Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. En los versículos 28 al 30 dice que congregó a todos y se los dijo, ¿no? Les dio el cántico, les instruyó para que lo conocieran, lo aprendieran y fuera un testigo para con ellos. En el verso 29 dice, yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y os ha de venir mal en postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Yo sé que esto va a suceder. Entonces el cántico se convierte en un cántico profético, en un cántico que cuando ahorita lo lee, lo explica al pueblo, se los dice al pueblo, el pueblo no lo puede entender. Pero llegará un momento en que lo cantarán y todo se acomodará en su lugar y dirán, ok, Dios sabía que iba a pasar esto. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que nosotros íbamos a hacer. Eso, aún no está la palabra en mi boca. He aquí tú, Dios, la sabes toda. Conoces mi andar y mi reposo. Tú sabes. Aún no está lo que voy a decir y tú ya sabes, Dios, lo que voy a decir. Y prácticamente el cántico es esto. Mira el cántico. Aquí está en Deuteronomio capítulo 32. Este es el último encargo que Dios le da a Moisés y lo que escribe. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. En la introducción de este cántico, lo único que dice Moisés es, esta enseñanza será de bendición para ti.
Esta enseñanza traerá bendición, así como la lluvia trae bendición a tu campo. El propósito de este canto es engrandecer el nombre de nuestro Dios, engrandecer a nuestro Dios, glorificar a Dios. El cántico tiene este propósito, pero entonces comienza a decirles esto. Verso 4 al 6 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. La primera parte de este cántico establece el carácter de Dios y el carácter del pueblo. El carácter de Dios es inamovible, Él es constante, Él no se mueve, Él es la roca. Y cuando piensas en una roca, ¿no? Este tamaño de roca que tú no puedes mover, que está fija ahí, que ha estado ahí todo el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que de niño íbamos hacia la Cola de Caballo allá en Monterrey. Mi papá tenía una cabaña allá y había una roca que ahí estaba y siempre estaba ahí, no se moviera, gigantesca, al lado del camino. Y así, la roca es algo que es inamovible, pero el pueblo mira cómo lo describe: torcido, perverso, de él es la mancha. Me encanta esto: pueblo loco e ignorante, ¿no? Dice, ¿qué? O sea, ¿cómo pagas a Dios de esta manera? ¿Cómo pagas a Dios de esta manera? ¿Cómo lo haces? ¿No es Él tu Padre, el que te creó? Él es la roca. Y pone este contraste: Dios es inamovible y el pueblo es voluble. Dios es constante y fiel y el pueblo es infiel, loco e ignorante. Y entonces dice el verso 7: Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Continúa el cántico y lo que expresa es: Dios te eligió. Él te ha elegido. De todos los pueblos que había, Él escogió a este pueblo y lo hizo suyo. Es más, me dice, este pueblo es su porción. Es la porción de Dios. Es la herencia de Dios. Eso es lo que le tocó como herencia a Dios. Dios escogió a este pueblo. En el verso 10 al 12 continúa diciendo así: Le halló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y me continúa diciendo, después de elegirlos, cómo Dios los bendijo en el desierto y los guardó, como el águila guarda a sus pollos, los instruyó. Dice, los guardó como a la niña de su ojo. Y aquí en este texto no está la palabra niña, en realidad la traducción es la pupila del ojo. Lo cuidó como algo delicado, algo que necesitaba protección. Lo instruyó, dice, solo le guió. Bendición de Dios en el desierto. Pero luego llegarán a la tierra prometida y mira lo que sucede, verso 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y continúa la bendición, pero ahora en un lugar establecido. Están comiendo del fruto del campo, están tomando de la sangre de la uva, del fruto de la vid, de lo mejor del trigo, grosura de animales, están siendo alimentados de esta manera. Dios bendiciendo a este pueblo, pero de repente todo cambia a partir del verso 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa.
Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Esta porción me habla de cómo el pueblo abandonó a Dios. ¿Y de qué manera? Él lo describe, esta porción, como la roca de la salvación, la roca que los creó, y ellos lo que hicieron fue abandonarlo, menospreciarlo, olvidarse de él. Y entonces viene una consecuencia, dice en el verso 19: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, lo provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, devorados de fiebre ardiente y peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Y entonces, después de que abandonan a Dios, Dios trata con ellos. ¿Y de qué manera? Su ira, su juicio sobre el pueblo, les habla de incluso consumirlos, les habla del peso de su mano, les habla de fuera de casa y dentro de casa, por fuera la espada, por dentro el espanto. El joven como la doncella, el niño que está todavía siendo amamantado, y el anciano, todos padecerán el juicio porque abandonaron a Dios. Pero entonces en el verso 28 aún se pone más crudo y dice: porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fuesen sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer subir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Y no solamente Dios está juzgándoles, sino esta porción me dice: el pueblo no entiende. El pueblo no entiende, el pueblo no comprende. El pueblo no entendió nada, no entendió que era yo. Al final de la porción anterior dice: va a ser tan fuerte mi juicio sobre ellos que ninguna nación va a decir nosotros lo hicimos. Van a tener que decir Dios lo hizo, Dios lo hizo. Pero las naciones podrían ver eso, pero ellos no lo comprenden, no lo entienden, ¿no? Y menos ahorita, ¿no? Y dices, y yo menos tampoco, ¿no? Lo estoy leyendo y digo, ¿y qué es esto, no? Ahorita Moisés les está enseñando el cántico, pero llegará el momento en que lo cantarán estando en esa situación y van a decir: ok, ahora entiendo. Pero mientras están en ese proceso no entienden nada. Pareciera que están borrachos. Dice: están tomando el vino de Sodoma, el vino de Gomorra. Uvas ponzoñosas forman su vino. Es como veneno de serpientes su vino. Es como si estuvieran borrachos, como si estuvieran sus mentes paralizadas, sin poder razonar. Y entonces dice en el verso 34: ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros?
Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses y la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántese, que os ayude y os defiendan. Y Dios está llegando al punto de juzgarlos, ellos no entendiendo, hasta llegar al punto en que se les acabe la fuerza. Ya no tendrás fuerza. ¿Y tus dioses dónde van a estar? ¿Y quién te va a ayudar? A ver, que se levanten tus dioses en los que te deleitabas y disfrutabas. A ver, levántate, que se muestren ellos. Y no hay nadie que les defienda. Perdieron toda la fuerza. Y es hasta este momento en que Dios comienza a decir así en el verso 39: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo para siempre yo. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Entonces Dios se revela y dice: yo soy el que hago morir, yo soy el que hago vivir. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano. Entonces, hasta este momento que han perdido todas las fuerzas, que ya no hay dioses que les defiendan, entonces Dios se revela y les dice: yo soy el que ha puesto mi mano sobre ustedes. Yo los he herido y yo los he sanado. Yo hiero y yo sano, yo hago morir, yo hago vivir. Yo soy. Y dice: y no hay quien pueda librar de mi mano, ¿no? Entonces imagínate, es este pueblo abandonando al Dios que es todopoderoso, al Dios que los escogió, los cuidó en el desierto, los bendijo, y ellos lo abandonaron y se pusieron en contra de ese Dios. ¿Quién podría salvarlos de ese Dios? El único que puede salvarlos es ¿quién? Él mismo. Él los hirió, Él los sanó. Y entonces al final de esta porción habla de lo que hará con los enemigos de su pueblo y cómo Él triunfará sobre los enemigos. Incluso dice: mi espada se embriagará de la sangre de los enemigos. Será una destrucción total contra el enemigo. Y luego al final termina diciendo, ¿qué canción, verdad? Aparrap, y se armó el Señor, ¿verdad? Verso 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos, hará expiación por la tierra de su pueblo. Termina el cántico haciendo una invitación a las naciones: vengan a alabar a Dios, vengan a alabar a Dios por su gran victoria, por su gran poder. ¡Qué canción!, ¿no? Porque pretende enseñarle algo al pueblo. Y ellos lo van a cantar, la van a memorizar, y conforme pasen los años se pasará generación tras generación este canto, ¿no? Llegará el momento en el que estén viviendo esto y ellos recordarán la melodía, la cantarán y dirán: oh, claro, esto Dios ya sabía que iba a pasar. Pero sabes que esta canción del capítulo 32 a mí me ha enseñado mucho. Y creo que nos enseña mucho a nosotros. Me enseña que Dios me conoce, que sabe quién soy yo. O sea, y no relata esto nuestra vida, ¿no? No relata realmente nuestra vida. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Pero nosotros lo abandonamos. No quisimos saber nada de Él, ¿no? Yo no sé tu historia, pero en mi historia yo había escuchado acerca de Jesús religiosamente, pero yo decidí vivir mi vida como yo quería, en rebeldía, y me alejé de Él, abandoné completamente porque yo quería hacer mis cosas, mis asuntos, y comencé a depositar mi confianza en otros dioses, en mi talento, en lo que yo lograba, en lo que yo hacía, en mi dinero,
en mi seguridad. Pero de repente Dios comenzó a tratar conmigo y empezó a poner su mano sobre mí. Pero llega ese momento, ¿sabes? Porque de repente son esos momentos en que de repente yo estaba pensando justo en eso. Caminaba por el Parque de Pilares por acá y veía a los jóvenes que salen de la prepa y de un bachiller que está por ahí, y los veía lo que hacían dentro del parque y decía, Dios mío. O sea, es un momento. Yo recuerdo el momento en que de repente tuve una cerveza en mi mano, que tuve un churro en mi mano, que tuve ese acceso y de repente entrarme a ese mundo. Y la primera reacción fue, wow, esto está mal. Esto está mal. Pero ya estás en una época, ya sabes, de prepa y universidad, que te dicen, Dios no existe, ¿no? Y entonces no hay entendimiento en tu vida, no comprendes que es Dios que te está mostrando, estás llevando tu vida a la ruina, y de repente es Dios no existe, y tú, sí, Dios no existe, claro, porque no quiero que me juzgue, porque no quiero rendir cuentas a nadie. Dios no existe. A ver, compruébame que Dios existe, ¿no? Y empiezan los debates en nuestra mente hasta que nos hacemos un coco wash. Qué chistoso, ¿no? La gente piensa que acá vienen a hacerse un coco wash cuando allá nos hicieron un coco wash desde bien jóvenes, ¿no? Haciéndonos creer que no, o sea, que Dios no existe y sin entendimiento. Y pareciera que Dios dice, ojalá fueran sabios, ojalá supieran que van hacia la ruina. Y no es hasta que ya no nos queda fuerzas, hasta que ya nos abandonó nuestra esposa, hasta que ya perdimos nuestro trabajo, hasta que se reveló que eres un vil mentiroso, ¿no? Y que no puedes defenderte de ninguna manera, y Dios te dice, a ver, ¿y tus dioses quién te defiende? A ver, que se levanten para defenderte. Y entonces Dios te dice, yo soy el que hago morir y yo soy el que hace vivir. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. Yo soy. No creas que son las cosas a tu alrededor. No es tu papá, no fue tu papá y lo que te hizo, no es tu hermano, no es tu jefe, no es tu cuate que te robó a tu chava, no es nada de eso, soy yo. Yo soy el que hago morir, yo soy el que hago vivir. Y de repente llegas a la iglesia y comienza Dios a revelarse de esa manera, y de repente llegas y la primera vez que llegas dices, órale, me dijo que soy un pecador, pues ni me conoce, ¿no? Y dices, y Dios quiere mostrarte eso, que eres un pecador, que estás perdido, que vas hacia la ruina, y Dios te hiere, ¿no? Porque te dice, eres un pecador y lo que mereces es la muerte. Yo hago morir. Y de repente Dios se revela a tu vida, y cuando crees en Él, Él es el mismo que te hace vivir. Yo hago morir y yo hago vivir. Y Él te hirió y de repente te trae consuelo, porque te dice, tú eres un pecador, mereces la muerte, pero luego Él mismo te sana porque te dice, pero yo morí por tus pecados. Y yo quiero sanarte, y yo quiero darte vida. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. Sabes que Él me conoce. Él me conoce. Ahora, Moisés está dándole este cántico, lo escribió y lo enseñó al pueblo. La intención es que comiencen a cantarlo y pasar de generación en generación, pero hay algo que Moisés tiene que decirles. Mira lo que dice en el verso 46 y 47. Dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Dice, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es, dice, vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces Moisés les dice qué hacer con esto, qué hacer con este mensaje. En la NTV, en la nueva traducción viviente, lo dice así: toma en serio cada una de estas advertencias. Usted dice, no es vano, no son palabras vacías. Dice en esa versión con signos de admiración, son tu vida, son tu vida. Y no es eso. Son tu vida, no son las palabras de Jesús, espíritu
Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo hago morir, yo hago vivir. Moisés está a punto de morir y esto es el último encargo que Dios le da. Pero la verdad, al ver a Moisés haciendo esto, o sea, parece que no tiene miedo a morir. No tiene ningún temor de morir. Dios le dice, vas a dejar tu pueblo y te vas a unir a tu pueblo y te encargo esto. O sea, si alguno de nosotros, Dios llegara y dijera, oye, se está acercando el día de tu cita, ¿verdad? Porque la muerte es una cita, no un accidente. Está llegando la hora de tu cita, te voy a encargar algo. Tú ya saliste corriendo. Yo ya salí corriendo. Es así como, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero Moisés está tan tranquilo porque él sabe quién es el que hace morir, quién es el que hace vivir. Sabe quién es el que hiere y quién es el que sana. Sabe que Él es el yo soy. Y cuando vienes a Cristo, cuando Dios te revela esta verdad y Él te da vida y Él te sana, entonces como Moisés ya no hay ese temor a la muerte. Si el día de hoy tú tienes temor a la muerte, ¿no? Y de repente escuchas que Dios es el que hace morir y el que hace vivir, dices, ¿para qué vine, no? Y a lo mejor te llenaste aún más de miedo. Y luego comienzo esta conferencia diciendo, la muerte no es un accidente, es una cita. Y tú dices, ¿a qué horas me toca mi cita? ¿Va a sonar algún momento la alarma de mi teléfono, hora de tu muerte? O sea, ¿en qué momento va a llegar? Y de repente empezamos a pensar, bueno, voy a ir al doctor y si empiezo a comer cosas verdes, como que me ayudará a vivir más años. Y si comienzo a hacer ejercicio, o si lo único que tienes que hacer es escuchar al Dios que dice, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Estas palabras son tu vida. Estas palabras son tu vida. Y entonces Moisés cada vez se acerca más al momento de su muerte. Mira lo que dice en el verso 48. Deuteronomio 32:48 dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿No es Dios bien extraño? O sea, ¿qué es lo que le dijo? Sube y muere. Así de simple. Sube y muere en el monte en el cual tú sabes, al cual te estás subiendo. Sube y muere, ¿no? Y de repente es así como, ¿cómo? Pero es Dios el que le está diciendo esto. Es Dios el que da vida y el que hace morir y el que hace vivir. Entonces Moisés, ¿qué hace? Sube y muere. Sin antes, en el capítulo 33, traer una bendición al pueblo de Israel, el cual te invito a que lo leas en casa, ¿no? Son bendiciones específicas para cada una de las tribus, y ese capítulo me muestra que Dios me conoce y conoce el carácter de cada uno de nosotros y tiene palabras específicas para cada uno de nosotros. Pero Moisés le dice a Dios, sube y muere. Ahora, no está muriendo, pareciera ahí que está muriendo porque desobedeció a Dios. Y recuerda la escena cuando él golpeó 2 veces la roca en vez de golpearla una sola vez. No, en vez de hablarle a la roca. Le dice, háblale a la roca y te dará agua. Pero él llegó y golpeó 2 veces la roca en Meriba, ¿no? Sino que lo que no iba a pasar era que él no iba a llegar a la tierra prometida. Por eso que hizo. Pero al no llegar a la tierra prometida, el pueblo se está yendo y Dios dice, es hora de venir a casa. Es el momento de morir, estás a unos pasos de morir. ¿Sabes qué? Sube y muere. Y Moisés sube. Y dices, ¿cómo un hombre podría hacer eso? O sea, ¿qué es la muerte? ¿De dónde viene la muerte? A mí me gusta la Biblia porque la Biblia no solamente me habla de lo que hay después de la muerte, sino de dónde viene la muerte.
O sea, si alguien llega contigo y te dice, mira, después de la muerte va a pasar esto, pero no te puede hacer, no te puede hacer saber el porqué de la muerte, entonces yo no confiaría mucho en esa persona. Pero la Biblia me dice de dónde viene la muerte y cuál es el origen de la muerte. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5. Moisés está uniéndose a una larga lista de hombres y mujeres que vivieron y murieron. Y básicamente todos nosotros nos uniremos a esa lista, ¿verdad? A menos que el Señor venga pronto, lo cual oramos y esperamos que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero si Dios no viene en esta nuestra generación, quizás todos vamos a padecer lo mismo que Moisés padeció. ¿Y por qué? ¿Por qué morir? ¿De dónde viene la muerte? En Romanos capítulo 5, verso 12 me dice claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿qué dice? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este texto me lleva hasta el inicio de mi Biblia en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Los creó, y esto es muy interesante. ¿Sabías que los creó para estar por siempre con ellos? Pero les dio una instrucción, y la instrucción les dice, les advierte, si tú no obedeces esta instrucción, vas a morir. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron de este fruto, de este árbol que no debían de comer, y murieron. Y ahí entra la muerte a la vida del hombre. Previo a eso no hay muerte. El pecado hizo que entrara la muerte a este mundo, y eso pasó a todos los hombres. Ahora, no te vayas a poner acá, ¿no? Y llegues al cielo y vas a Adán y le digas, ¿qué onda, bro? O sea, ¿por qué pecaste? Eso hizo que todos muriéramos. O sea, ¿qué te pasa, no? Porque el texto me dice que todos pecaron. A la manera de Adán, cada uno de nosotros tomó la decisión de romper la instrucción de Dios, de abandonar a Dios. Y eso trajo muerte a nuestra vida. No solamente la heredamos de Adán, de esa decisión, sino que todos hemos pecado y todos merecemos la muerte. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso entra la muerte al mundo. Y todos vamos a pasar por ese momento. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, el escritor de Hebreos dice, de la manera que está establecido. Esto es lo que está establecido, esto está destinado, dice, para los hombres. Esto está destinado para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Mueran, dice aquí, una sola vez y después de esto, el juicio, ¿no? Entonces te acuerdas de todas estas filosofías, ¿no? Que de joven empezaron a llegar a tu vida y que dicen, no. Lo que pasa es que nosotros reencarnamos, ¿no? Y entonces no morimos. O sea, la muerte es una renovación para reencarnar en otra cosa, ¿no? Y entonces si llevamos millones de años, entonces yo he muerto como infinidad de veces, ¿no? He vivido vidas muy cortitas y otras muy largas. Reencarné en una mosca, ¿no? Y quería salir de la cocina, ¿no? Estaba casado, no. Y viví una vida muy corta para reencarnar en otra, ¿no? Y luego vivir otra y subir de nivel. O sea, ¿te suena lógico? Ni siquiera suena lógico. Pero eso es lo que nuestra mente quería, porque si me dicen, mueres una sola vez y después de esto el juicio, órale, espérame. Hay un Dios que va a juzgar. Si hay un Dios que hace morir y que hace vivir, que hiere y que sana. Y todos vamos a pasar por ahí. Y Moisés tiene una cita. Su celular ya sonó 10 minutos antes. La alerta la puso 10 minutos antes. Y Dios le dice, sube y muere. Y mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 34. Te vuelvo a repetir, lee el capítulo 33 en casa, medita en él. Pero mira lo que dice el capítulo 34, verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí,
y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y entonces el verso 5 dice: y murió. Y murió. Subió, le mostró, le dijo: esta es la tierra, ¿no? Te he permitido verla, no vas a pasar, ya te lo había dicho, pero ya la viste. Y murió. Y murió. En ese momento murió. El Salmo 116, en el versículo 15, me dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada. Este momento Dios lo valoró como algo estimado para él. La muerte de sus santos es estimada a los ojos de Jehová. Y Moisés murió. Llegó el momento de su cita. Ahora, yo sé que te mueres por saber cuándo vas a morir. Así, ¿te mueres por saber cuándo vas a morir? Ok. Y de repente dices: ok, Moisés murió en ese momento y llegó su cita, llegó el momento. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca la cita a mí? Bueno, ve a Apocalipsis capítulo 11. Y mientras vas allá, espero que hayas traído lápiz, papel, porque ese es el momento en el que vas a sumar el día que naciste más el mes que... ¿Cómo crees? ¿Le restas el 11 del capítulo de Apocalipsis? No. Todos tenemos una cita, pero solo Dios sabe el momento en que nos va a llamar. Pero ¿podríamos saber cuándo? ¿Podríamos saber en qué momento va a suceder eso? En Apocalipsis 11, versículo 7, yo he encontrado un cuándo. ¿Cuándo? Mira lo que dice el verso 7. Este pasaje está en medio de la gran tribulación y hay dos hombres que están testificando en medio de la gran tribulación, predicando las buenas noticias de nuestro Señor. Y están ahí predicando, hablando, trayendo la palabra, profecía y demás. Y dice en el verso 7: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo? Cuando haya acabado su testimonio. Ellos están testificando y durante 3 años y medio lo han hecho y nadie puede detenerlos. En el verso 5 me lo dice. Si alguno quiere dañarlos, él es muerto por ellos. Si alguien intenta matarlos de cierta manera, de esa manera moría esa persona. Por 3 años y medio eran invencibles, no podían quitarles la vida. Pero cuando terminó su testimonio, entonces murieron. Entonces la bestia se levantó y los venció y los mató. Entonces creo que esta es la respuesta. ¿Cuándo? Cuando haya terminado tu testimonio. Dice: Señor, dame muchos años para dar mi testimonio. ¿No? Sí, puede ser, puedes decir eso. Jesús dijo en Juan 17:4: Padre, he terminado la obra que tú me diste que hiciera. En una relación tan estrecha entre el Hijo de Dios y su Padre, que entonces Jesús sabía, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, el momento en que Él iba a entregar su vida. Y Él dice: he terminado la obra que tú me diste que hiciera. Pablo en 2 de Timoteo 4 versículo 7 dice: he acabado la carrera, estoy listo para ser sacrificado, estoy listo para ese momento, he acabado lo que he tenido que hacer. Y yo no sé, quizás una relación estrecha, íntima con el Señor puede ser que Dios te muestre el momento en que te diga: ven, sube y muere. No, sube y muere, pero solo sucederá cuando haya terminado tu testimonio. Mientras tanto, pues estoy lleno de miedo. No, espérame. Pablo también dice: con Cristo, mi vida, mi vivir es Cristo y el morir es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pablo, el mismo que dijo, he acabado la carrera. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo este hombre puede decir el morir es ganancia? ¿Cómo Moisés puede subir? O sea, ¿cómo puede decirle a Dios, sube y muere? Y él sube y muere, ¿no? ¿Cómo puede tener este sentir? Pablo puede decir esto también, ¿no? Puede decir, para mí el morir es Cristo. Y es porque Pablo tuvo un encuentro con aquel que hace morir y hace vivir, que hiere y que sana. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree y vive en mí no morirá eternamente. Porque tuvo un encuentro con aquel que si tú lo tienes, tienes la vida eterna. Si no lo tienes, no tienes la vida. Con aquel que dijo, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. Y creyeron en él. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tú tienes otros dioses, pon el nombre de tu Dios en Cristo. Para mí el vivir es mi dinero. El morir, pues es dejarlo todo atrás, ¿no? Y que se lo gasten mis hijos o quién sabe qué harán con eso. Si para mí el vivir es la fama, el morir es el olvido. Si para mí el vivir es mi poder, el morir es perderlo todo. Pero si para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque aquel mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, dice, yo voy a prepararte un lugar para que donde yo esté, tú estés ahí conmigo. El mismo que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesús, aquel que puede pasarte de muerte a vida. Él es el juez de todo. Dice, Dios le ha dado, dice Jesús que el Padre le había dado la capacidad de tener vida en sí mismo y dar vida. Y no solamente eso, sino que le dio el juzgar todas las cosas. Tuvieron un encuentro con este Jesús. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Antes de tener un encuentro con Jesús, era un terror a morir. Era un terror de saber que se acercaba ese día o que cualquier momento podría ser. Una época en mi vida no quería dormir. Decía, si duermo y si muero mientras duermo, ¿y a dónde voy? Y es cuando llegó a mi vida aquel que dio su vida por mí. Aquel que por lo que yo merezco la muerte, por mi pecado, Él murió por mis pecados. Él pagó el precio de mis pecados para que si yo creo en Él, yo tenga vida, una vida eterna. Mira lo que hizo Jesús. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es una esclavitud el saber voy a morir y no sé qué va a pasar, pero llega Jesús en carne y sangre como tú y yo, toma nuestro lugar en la cruz y muere, pero al tercer día resucita, venció a la muerte y venció, destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y entonces libró a todos aquellos que tenían temor a la muerte. Por su muerte, entonces nos dio vida. Su muerte resolvió nuestro problema, el pecado. Él pagó por nosotros y esa es una buena noticia. Su amor es tan grande que le llevó a morir por nosotros, a entregarse por nosotros, para que si creemos en Él, nada nos pueda separar de Él. Jesús dice, aquello que me ha entregado el Padre en mis manos, nada podrá arrebatarlo de mis manos. Tú le perteneces al Señor Jesús, nada te puede arrebatar de Él. Hace un par de semanas, si no me equivoco, vimos al tío Luis, un familiar de una familia muy querida por nosotros, servidores de aquí de Semilla.
El tío Luis, fui a visitarlo, está en su lecho de muerte, básicamente. Está en una cama. Cuando yo llegué a verlo, estaba flaco, ¿no? Con la sábana hasta los hombros, ¿no? Difícilmente habla, dice las palabras lentamente, tiene que salivar mucho para poder seguir hablando, y de repente se estremece, tiembla, se estremece y vuelve a estar así. Está en el lecho de muerte. Y Dios me dio la oportunidad de ir y estar con él y platicar con él y leerle la palabra y meditar con él en la palabra, ¿no? Pero él quería contarme su testimonio, ¿no? Pero entre que hablaba lento, ¿no? Y demás, estuve ahí un buen rato, ¿no? Pero primero me dijo una palabra, algo, una palabra. Y entonces le dije lo que dice en Romanos capítulo 8, en el versículo 38 y 39. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se lo leí y dice: ¿me lo puedes leer otra vez? Dije: claro, se lo leí otra vez. Y se lo leí: ¿me lo puede leer otra vez? Dije: claro que se lo leo. Lo leí como 5 veces. Y podemos traer consuelo a su corazón. Ni siquiera la muerte te puede separar del amor de Dios. Y entonces me dice: pastor, yo tengo que contarle. Y comenzó a contarme. Creció en una familia cristiana, y él en la juventud le dio la espalda al Señor. Se casó con una mujer de otra religión. Sus papás no aceptaron eso. Sus papás no lo iban a acompañar a la ceremonia. Pero llegó un momento en el que el día de su boda su papá lo acompañó. Y dice: yo le di la espalda a mi Dios. Traicioné a mi Dios uniéndome en yugo desigual. Y no solo eso, hice que mi papá traicionara a Dios participando de esa ceremonia. Y entonces la mujer con la que se casó no solamente era religiosa, sino también estaba metida en espiritismo y demás. Cuando su hija se enfermó, ella y él aceptando la llevaron a un templo espiritista, y los santeros en ese lugar comenzaron a hacerle trabajos. Y él me contaba: la gente entraba, salía, y mi hija no salía, y ya habían pasado horas hasta que salió alguien y dijo: tenemos que traer al brujo mayor, porque esto está muy fuerte. Y entonces trajeron al brujo mayor. Salieron de ahí, su hija no cambió en nada, estaba muy mal. Llegó a casa, se acordó de su Dios, le contó a su mamá lo lleva con el pastor, oran por ella y Dios rescata a la niña. Pero él en el lecho de muerte dice: yo traicioné a Dios. Esa mujer, su esposa, se convirtió, falleció. Tío Luis se casó de nuevo, ¿no? Y hace como 3 años llegó a Semilla, ¿no? Pero seguía con todo esto en su pasado y su culpa. Y de repente entró a un discipulado, y la persona que lo discipulaba le dijo solamente: el Señor Jesús está con los brazos abiertos, sigue amándole y puede recibirle. Tiene que arrepentirse y venir a Él. Y comenzó una nueva etapa en su vida, una etapa en la que él comenzó a crecer en el Señor, madurar en el Señor. Y ahí estaba, en ese lecho de muerte, diciéndome esas palabras. Y resulta que no se murió. Comenzó, órale, me dijeron que comenzó a decir: tú perdona tal, ¿no? Y tú haz esto, y tú esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Le dijeron en el hospital: está desahuciado, lléveselo a su casa. Ya no le den ni las medicinas, ¿para qué? Que coma lo que quiera, se va a morir. Y nada, ¿no? Entonces llegaron y dijeron: ¿y le están dando las medicinas, no? Pues no, pues que dijeron que se iba a morir, ¿no? Pues denle las medicinas, ¿no? ¿Qué pasó?
aún no ha terminado su testimonio. Y Dios sigue usándolo en ese lugar para traerle gloria a Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El día de hoy hay hombres y mujeres que creen en el Señor Jesús y que pueden decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dice: bueno, no sé qué decidir, porque quedarme sería para beneficio de la obra, sería bueno para ustedes quedarme, pero irme es muchísimo mejor, ¿no? Porque estaría con el Señor. Pero entonces él está en estos dos lados diciendo: Señor, cuando tú quieras. Moisés murió. Deuteronomio capítulo 34. Subió y dice el texto, y murió. Pero mira cómo lo describe y qué bello. Y creo que esto también es importante reflexionar. ¿Y cómo van a decir murió quién? Dice: murió Moisés, siervo de Jehová. No graduado de la Universidad de Egipto, graduado del desierto y con honores en la Universidad del Pueblo de Dios. No pastor de las ovejas que hacen me y de las ovejas que dicen: ¿por qué nos sacaste de Egipto? No. Dice Moisés, siervo de Jehová. ¿Qué van a decir de ti cuando el Señor, cuando llegue esa cita y ese momento? ¿Qué van a decir de ti? El verso 6 dice: y lo enterró en el valle, y esto pareciera implicar que es Dios el que lo enterró, y hay mucho más acerca de la muerte de Moisés y de su cuerpo, pero lo que me dice aquí es que él era un siervo de Jehová, y ese es su epitafio: Moisés, siervo de Jehová. Sí, al final de este capítulo me dice que nunca se levantó profeta como él, que no hay otro como él en señales y prodigios que Jehová hizo por medio de él y todo esto. Pero al final simplemente murió allí Moisés, siervo de Jehová. Pero ¿te das cuenta lo que dice ahí? Conforme al dicho de Jehová, conforme a lo establecido por Dios. La muerte de Moisés. Entonces la muerte no es un accidente, ¿verdad? Es una cita que un día llegaremos. Pero ¿cómo voy a llegar? ¿No? Y si Dios me dice sube y muere, ¿no? ¿Le obedezco o salgo corriendo para el otro lado? O le pido una licencia, ¿no? O le digo: Señor, es el tiempo. Tanto Moisés como Pablo, ¿no? Tenían una esperanza, el Señor les había dado esa esperanza, y todo creyente tiene esa esperanza, y Dios le ha quitado el temor de la muerte, el temor a morir, y le ha dado una esperanza en Él. Sabemos que no somos de este mundo, sino que nuestra vida es para estar con Él, en su presencia, y por eso Pablo dice: es muchísimo mejor. Puedes escuchar la voz de aquel que dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Oramos? El día de hoy, como último domingo del mes, celebramos la Cena del Señor, y es interesante porque meditando en la muerte de un siervo de Dios, también queremos reflexionar en la muerte de nuestro Señor Jesús. Lo que ha hecho que nosotros tengamos el día de hoy vida, lo que ha hecho que el día de hoy podamos decir: el morir es ganancia. Lo que hace que podamos ver el día de hoy la vida de Moisés y decir: sí, Señor, yo quiero que digan siervo, siervo del Señor, siervo de Dios.